Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, todos los días, seguimos rezando por el cese, por el fin de esta pandemia. Fulmina, Señor, y aniquila esta pandemia, este virus, para que no siga causando dolor, muerte, llanto en todos los hogares. Y suplicamos por todos los que están en plena recuperación, para que tú, a través del Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu, puedas darles esa fuerza para salir de su estado crítico. Y por aquellos quienes han partido ya a la presencia del Padre, sé tú, Jesús, aquel que abras las puertas del paraíso para todos tus hijos. Y a cada uno de sus familiares, dales la fuerza y la esperanza en tu palabra, que son palabras de vida eterna. También hoy día rezamos por la recuperación de estado muy delicado de nuestro hermano Ricardo Lazo Espinosa. Hoy día toda la iglesia celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. ¿Qué significa esta fiesta? Pues cada 22 de febrero celebramos el primado de la Iglesia Católica en la autoridad de San Pedro como primer papa de la Iglesia. Nos recuerda la potestad, la autoridad conferida por Cristo a quien es cabeza de la Iglesia, cuando le dice a Pedro en este Evangelio: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pues radica en la misma palabra de Dios ese reconocimiento al apóstol San Pedro. Será la piedra sobre la cual se levanta, se erige, se construye esta iglesia peregrina en la tierra. Y lo más importante, Jesús asegura una presencia hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Jesús hasta el fin del mundo hará de que ninguna fuerza diabólica, maléfica, como las del infierno, prevalecerán sobre la obra de Dios, que es la Iglesia Católica. El fundamento y fundador es Jesús. Jesús es la piedra angular sobre la cual se edifica, se levanta esta iglesia. Y Pedro pasa a ser una piedra más de soporte, un pilar que Jesús mismo encargándole: tienes que confirmar a tus hermanos en la fe. Y esa es la tarea de Pedro: confirmar a sus hermanos en la fe.
Por eso, en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, podemos resumir qué significa la palabra cátedra. La palabra cátedra significa asiento o trono, ¿no? O también podemos poner otro sinónimo de cátedra, que es también sede, como asiento o sitial. Sede es el lugar simbólico desde donde se predica, desde donde se dirige, desde donde se gobierna, ¿no? Por ejemplo, la Santa Sede, decimos nosotros comúnmente, pues es la sede del obispo de Roma. ¿Y quién es el obispo de Roma? El Papa, en este caso, Francisco. Entonces, hoy día recordamos al apóstol San Pedro desde su lugar de enseñanza. Un apóstol que recibe la autoridad de Dios de confirmarnos en la fe, la potestad de Dios de perdonar, la potestad de Dios de atar y desatar, la potestad de Dios de llevar las llaves, ya que Él es el que puede abrirlas o cerrarlas. Pues la Santa Sede, cuyo concepto también se remonta al banco de madera de un pescador, a quien el Señor nombró pastor de su iglesia. Es la más alta autoridad moral en todo el mundo actual. Todos escuchamos la palabra del pastor supremo de la iglesia. Todos nosotros entramos a edificar como piedras vivas ese edificio grande que se llama iglesia, siendo su cabeza el Papa Francisco, quien ocupa la sede petrina, la sede de Pedro, desde donde enseña con autoridad, desde donde su poder de autoridad es inmediata, universal, ordinaria y suprema. Por eso es que la persona del Papa se equipara a la de un presidente de una república. Por eso es que la autoridad del Santo Padre es una autoridad como la de cualquier otro jefe de Estado. Por eso es que el Vaticano tiene concordatos con muchos países en el mundo, a quienes pone sus diplomáticos, quienes son los nuncios, representantes del Papa en los diferentes países, para representarlo en situaciones o acontecimientos justamente diplomáticos de la fe católica que hay en cada país. Pues desde la sede de Pedro, desde la cátedra de Pedro, ¿no?, la iglesia celebra hoy ese elevado servicio de servidor, del siervo de los siervos, el cual Jesús nos dice también desde el Evangelio. El lugar de autoridad no es para mandar simplemente. El lugar de autoridad es para ser cabeza y el primero entre los iguales, pero con servicio. Cuando sus discípulos discutían y Jesús se acerca y le dice, ¿de qué discuten? Y discutían quién es el primero entre los 12. Jesús, tomando un niño, dijo, quien quiera ser primero, hágase como este niño, y el servidor de todos. Pues el Papa es siervo de los siervos en cuanto como pastor universal y supremo, ocupando la cátedra de San Pedro, debe dar ejemplo de humildad y debe, desde la cátedra de San Pedro, enseñar la doctrina de la iglesia de manera correcta, de manera
en que la doctrina no esté contaminada, ¿no?, con ideologías, ¿no?, con ciertos pensamientos, con ciertas tal vez orientaciones que la llevan a desviarse, ¿no? El Papa en su enseñanza como pastor lleva el Evangelio en la manera más pura de como la predicó Jesús y la sagrada tradición la ha conservado. Por lo tanto, tiene que preservar auténtica y fiel la interpretación de la Sagrada Escritura, de la sagrada tradición, de la fe confiada a Pedro y a sus sucesores, en este caso, el Papa Francisco. Pero también debemos tener hoy día, en esta fiesta, tener conciencia de que el Papa es un ser humano, que tiene debilidades, que tiene fortalezas. Por lo tanto, el ser humano es frágil y débil y necesita constantemente purificación y conversión. Y en este tiempo de Cuaresma necesitamos todos esa conversión, esa purificación. Pues eso, el que está sentado en la cátedra de San Pedro, el Papa, siempre tiene que estar en una constante purificación y conversión. Debe tomar conciencia de que del Señor, a través de su Espíritu, también le viene la fuerza para seguir confirmando a sus hermanos en la fe, para seguir llevando la barca de Pedro. Por lo tanto, hoy día tenemos que dar testimonio de Cristo, como lo dieron los apóstoles, como lo dio San Pedro. San Pedro, al dar testimonio de Cristo, nunca mereció ser crucificado como su Maestro Jesús y pidió ser crucificado boca abajo, porque él mismo decía: no merezco igualarme a mi Maestro. Aquel hombre que un día lo negó y mostró su fragilidad, pero después con sangre, con su martirio, supo dar testimonio de amor profundo y fiel a lo que el Señor le encargó. Dios, a través de su autoridad, le delega algo a Pedro: darle las llaves del reino. Este símbolo de poder. Todo lo que ates y desates quedará tanto atado en el cielo como desatado también en la tierra. Pues esta es autoridad en la cual San Pedro tiene la facultad de abrir y cerrar las puertas, de interceder también por nosotros, hijos de Dios. Las llaves son el símbolo de aquella tarea sumamente importante y delicada: hacer entrar por el umbral de la vida a las almitas para que vean a Dios cara a cara. Pedro tiene esa delicada misión de resguardar por el donde todos nosotros algún día queremos ingresar para ver a Dios. Esa puerta que es Jesús, porque Él mismo nos dice: yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Pues a Pedro se le ha confiado la llave de esa puerta, la llave del corazón de Jesús para admitir a todos los que hoy día han fallecido, nuestros seres queridos, que por esta pandemia han partido, y nosotros con dolor de corazón los lloramos, sentimos ausencia, pero sabemos que San Pedro está arriba intercediendo por ellos y haciendo ante todo de que ellos pasen a la vida eterna y contemplen a Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, esta festividad
nos recuerda que tenemos una cabeza visible que se llama el Papa, cabeza visible de Cristo en la tierra. Y nosotros, todos los que conformamos esta iglesia, la llevamos adelante entre luces y sombras, porque recordemos que la iglesia está compuesta por seres humanos, frágiles, pecadores, todos, pero en su fundador es santo. Por eso la iglesia es de Dios, no nuestra, tampoco la de Pedro. Pero siempre alguien tiene que llevar el timón, siempre alguien tiene que animarnos en la fe, siempre tiene que haber una cabeza visible con ataduras orgánicas para que la iglesia lleve con orden y con mucha pasión el cómo debe pastorear a sus ovejas, el cómo debe llevar la palabra. Por eso toda esa organización que nosotros vemos a través de diócesis, arquidiócesis, son justamente para mantener un orden y para poder atender bien a cada fiel que hoy día busca a Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Quisiera darles una pequeña noticia, que hace 2 días ya no he estado enviando el Evangelio de manera directa a números celulares que yo tengo como contactos desde mi celular. Y es que es muy sencilla la respuesta. Todos los que están suscritos al canal a través de YouTube reciben automáticamente en su celular la llegada del Evangelio en el momento que se sube a la red. Suplico que desde ahí puedan entrar al canal o ya les llega a su celular y desde ahí escuchar y hacer un like, porque cada like que hacemos, el dedito gordito que se ve hacia arriba, nos ayuda a propagar más el Evangelio. Y ya no lo envío porque, miren, en este tiempo hay tanta gente que me llama y la verdad es que me agoto bastante o mucho, diría, por la madrugada, enviando a cada uno en sus celulares. Y eso realmente después me pasa factura, diríamos así, en mi salud. Y sabiendo que hay facilidades que hoy ya tenemos, como el aviso de la campanita cuando ya llega a tu celular el mensaje, aprovechemos esto, se lo ruego. Y si no saben muy bien manejar, pues hay personas que nos pueden ayudar y asesorar. Están los sobrinos, los nietos, los hijos, alguien que nos puede enseñar. Porque la verdad es que este tiempo es bastante difícil y de mucho trabajo, de verdad, y dar el Evangelio a cada uno me toma mucho tiempo, sabiendo que puede llegarles a ustedes de manera automática. Pero igual mantenemos contacto cada vez que quieran escribirme al WhatsApp por intenciones, ¿no? O también al canal de YouTube, poner ahí las intenciones que seguiremos rezando. Mi cercanía y mi cariño siempre va a estar al lado de ustedes, ¿sí? Y a otros también invitémosle a que nos sigan por este medio. Tanta gente que necesita unas palabritas de aliento, de fe, de esperanza. De verdad que sí. Ayúdenos a propagar más el Evangelio, la reflexión meditada todos los días. Que el Señor me los bendiga. Tengan un bonito y bendecido día en el Señor.